8:13, ya está con nosotros Mario Ramos, analista político, experto en temas de seguridad. Y yo quiero iniciar preguntándole algo que me ha venido preocupando, porque en temas de seguridad se ha oído pronunciamientos del ministro de Defensa, se ha oído pronunciamientos del jefe, del nuevo jefe del alto mando militar, y señalando de que las Fuerzas Armadas se preparan para combatir la insurgencia. Y en el país que se haya evidenciado, no se puede pues mostrar o ubicar muy categóricamente de que haya grupos de insurgentes o grupos subversivos que estén activando en contra de la seguridad del Estado. ¿A qué nos lleva esto, Mario, para hacer un análisis un poco conceptual del tema seguridad y luego entrar a esto de las reformas? Bienvenido, qué gusto. Gracias, Guacho, gracias, Lesenia, por la invitación. Yo escribí a propósito de tu pregunta un último artículo que se publicó en la revista de Alay, donde planteo que se están imponiendo dictaduras de nuevo tipo. Y en ese marco estamos viendo la militarización de la política latinoamericana. Militarización. Sí, el involucramiento cada vez más profundo, más activo de los militares en la política, ¿no? Esto lo vimos con mucha claridad, por ejemplo, en el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Lo acabamos de ver en el golpe de Estado en Bolivia. Entonces, donde prácticamente son los militares los que le dan el último dan el último golpe, ¿no? Para que se logre concretar ese golpe de Estado. Entonces, estamos viendo que en el marco de esta intención de los Estados Unidos de recuperar su influencia hegemónica en América Latina, neutralizar estos gobiernos democráticos populares, se está militarizando la política latinoamericana y se están imponiendo para mí dictaduras de nuevo tipo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que cuando en países como el nuestro, por ejemplo, a propósito del tema que me invitaron, prácticamente ya no existe un Estado de Derecho, se viola los debidos procesos, hay una inseguridad jurídica tremenda. No podríamos decir que estamos viviendo una plena democracia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo. Y claro, hablar de insurgencia en nuestro país, donde claramente no existe insurgencia, no hay grupos subversivos, y a pretexto de una protesta popular, de un paro nacional legítimo, absolutamente legítimo, que se dio en octubre, se quiera justificar un involucramiento militar o se quiere justificar la existencia de insurgencia, eso es un error, ¿no? Es un pretexto, básicamente, ¿no? A propósito de lo que se dio en octubre, que como vimos fue un levantamiento nacional, no fue de cuatro pelagatos, como se suele decir, ¿no? O sea, fue realmente un paro nacional, claro, con unas características nunca antes vistas. El mismo ex jefe del Comando Conjunto dijo en una entrevista que nunca había visto algo similar, nunca había visto una protesta tan grande en el país, tan potente, uh-huh, que nos sorprendió a todos, absolutamente a todos. Nunca que seguimos en algo la política, no nos imaginamos una cosa tan fuerte. Entonces fue sorpresivo, realmente fue un levantamiento espontáneo de magnitudes tremendas que a los propios dirigentes de la CONAIE los sorprendió, los rebasó, ¿no? Los fueron rebasados, todo el mundo fue rebasado en esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va tal vez el sentido de lo que tú me planteas, ¿no? Querer justificar el retorno de los militares a la política a pretexto de una supuesta insurgencia. En este escenario, Mario, ¿se justifica que el Ejecutivo, el gobierno como tal, haya decidido reforzar la inteligencia del orden público, las operaciones de inteligencia en el orden público, que incluyen, por ejemplo, seguimientos, vigilancias, escuchas telefónicas, interceptación de comunicaciones, perfilación de posibles insurgentes, como usted lo llama, que es lo que ha decidido hacer el gobierno, precisamente? Bueno, este es un tema bastante interesante y complejo, ¿no? Para mí, la verdadera inteligencia la hacen los Estados Unidos, ¿sí? La inteligencia de acá es, digamos, subsidiaria de la inteligencia de los Estados Unidos. Yo creo que si hablamos de ese tipo de inteligencia a la que tú te refieres, ¿no? Yo creo que realmente hay servicios de inteligencia extranjeros que operan aquí en el país,
¿sí? Yo creo que es así, ¿sí? Y además no solo pasa en Ecuador, pasa en todo lado, ¿no? O sea, es reconocido que todas las embajadas en todo el mundo de una u otra manera hacen inteligencia o hacen análisis estratégico. Entonces esta es una especie de amenaza, ¿no? Yo lo veo por ahí más bien como una amenaza solapada. No para diciendo, identificar las supuestas amenazas de origen político, ¿no? Ese es el argumento. Diciendo, ¿verdad? Cuidaránse, no estén metidos en cosas, protestas, porque van a estar vigilados. No, yo creo que es una amenaza solapada más que... porque de hecho se produce, ¿no? Claro, se está dando. De hecho se produce. Hay gente detenida por eso. Exactamente, no es que es una novedad. Eso se ha dado siempre. El mismo Snowden ya nos dijo que todos estamos siendo espiados, ¿no? Y somos espiados a través de los celulares, inclusive. No todos se escuchan. Desde una matriz, no, Mario. Claro. Una matriz que es Estados Unidos. Entonces no es una novedad el espionaje, no es una novedad las escuchas telefónicas. De hecho, no sé si todos los que hacen de una u otra manera opinión también son escuchados, espiados, no sé, ¿no? Todo el mundo debe estar en eso, ¿no? Entonces hay una paranoia también en el gobierno, yo creo, después sobre todo del levantamiento de octubre, de querer buscar insurgentes con palos de romero, como nosotros decimos, ¿no? por todo lado para querer justificar su política represiva, no sé, ¿no? Entonces yo creo que esa es tal vez la intención de esta noticia. Y en ese marco Pero se estarían inscribiendo las reformas que se pretende hacer al COIF sobre el tema seguridad. Yo creo que algunas, ¿no? Algunas. Sí, yo creo que las reformas al COIF se dan en otro marco, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con el aborto, el tema de endurecer las penas para el tráfico de drogas. El tráfico de drogas, el tema de endurecer las penas al maltrato animal. Entonces yo creo que es otra situación, pero en ese sentido la seguridad es un tema que debe abordarse de manera integral. Y eso no se está haciendo. Vemos cada día que hay más violencia, femicidios, asesinatos, actos delictivos y sobre todo la violencia con la que ahora actúan los delincuentes. O sea, exactamente. Mira, está comprobado que tú puedes endurecer las penas, tú puedes ser más represivo, pero con eso no se consigue atenuar la violencia, ¿no? Especialmente si hablamos, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, ¿no? Eso hay que abordarlo de manera más integral, con políticas culturales, educativas, con mucha política pública pensada de manera, insisto, integral, ¿no? Con una visión más estratégica, con políticas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Con paños tibios, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que la seguridad debe ser tratada, al menos desde el punto de vista de la sociedad, porque, mira, es un tema que tiene que ver hasta con la política económica, tiene que ver hasta con la política exterior. O sea, la seguridad tiene que ver con todo prácticamente. Sí. Hay un tema que plantea, por ejemplo, ¿no? La difusión de fotos de detenidos por delito flagrante. A eso me refería si en este marco se desarrollan estas reformas. Porque evidentemente te cogen a ti en una manifestación, supuesto delito flagrante, te exhiben y te estigmatizan para toda la vida. Exactamente. Y te vuelves un perseguido eterno. Mira, estaba yo queriendo esta reforma, ¿no? De otra manera, por ejemplo, para tú fortalecer la seguridad tienes que fortalecer el tejido social. Y eso de una u otra manera lo hacen, por ejemplo, las comunidades indígenas, ¿sí? Cuando alguien comete alguna falta, le aplican la justicia indígena y lo hacen frente a la comunidad. Es un castigo ético, moral, ¿no? Que a veces es más efectivo que encerrarte en una cárcel. Yo no sé si tendrá por ahí, si enfocamos por ahí, tendrá sentido esa reforma, ¿no? Pero el problema, como tú dices, está en si se cumple el debido proceso. Exacto. En si realmente es flagrante el delito. Porque estamos viendo que aquí en nuestro país, como dije hace un rato, hay mucha inseguridad jurídica y eso de la flagrancia puede resultar bastante relativo, ¿no? Y terminas estigmatizado, justamente, ¿no? En delitos que a veces no es tan fácil comprobar la flagrancia, ¿sí? No es tan fácil comprobar la flagrancia. Entonces, yo lo veo por ahí complicado este asunto. Si es que no hay un estricto
seguimiento de debido proceso, y sobre todo hay un problema, por ejemplo, dentro de la integralidad de estos temas, ¿no? Hay jueces que no saben aplicar la ley. Hay jueces que no saben aplicar la ley en nuestro país. No saben o no quieren, perdón, Mario. O no les cosas. O no les dejan. Estamos en un estado muy complejo. Estado influidos por la política, pero también yo he escuchado a muchos abogados quejarse de jueces que no saben cómo actuar, que no conocen, que no han tenido experiencia, que son básicamente han cumplido requisitos. Ahora, lastimosamente, eso se llevó por ahí, me parece de manera equivocada, eso de tener maestrías y tener más puntos y cosas así, que PhDs y cosas así, ¿no? Para tener, ¿no? Pero los jueces deben haber cumplido por una carrera, ¿no? Y tener mucha experiencia. Claro, ¿qué es lo que debe tener un juez? Claro, lo que manda, debe ser ¿no? un casi sabio, ¿no? Para poder aplicar la justicia en el país. Entonces hay muchos jueces jóvenes que cumplen requisitos, obviamente, pero que tienen que ver con estas maestrías, PhDs y cosas así, pero no tienen experiencia. Y eso está pasando mucho, ¿no? en nuestro sistema de justicia. Mario, otra de las reformas es este endurecimiento de penas para el tráfico de drogas. A mínima escala, antes era de 2 a 6 meses y ahora con la reforma al COIP serán de 1 a 3 años. Esto de una u otra forma va a influir directamente en el hacinamiento. Ahora, como están las cosas, ya hay hacinamiento en las cárceles del país. Vivimos una crisis carcelaria que hasta ahora no le encuentran solución. Y cada vez va peor porque vemos víctimas en las cárceles prácticamente a diario. Pero con esto va a influir directamente en aumentar este hacinamiento. De hecho, va a aumentar el hacinamiento, y el hacinamiento genera toda una cadena de problemas, ¿no? Hemos visto hace un momento la crisis carcelaria que se vivió, ¿sí? Para mí, el endurecimiento de las penas no es la solución, y mucho menos en el tema del tráfico de drogas. No creo que sea solución. Está comprobado que no es así. O sea, la evidencia lo dice en varios países del mundo. Sin embargo, hay el populismo, como dicen los abogados, ¿no? El populismo jurídico. Yo, para quedar bien, tengo que endurecer penas. Ese es el populismo jurídico, ¿no? Eso he escuchado a los abogados que usan ese término. Y va por ahí la cosa, ¿no? Son cuestiones más políticas antes que, como yo he dicho, tratamiento integral de los problemas de seguridad. Sabemos que el narcotráfico no es un problema que se aborda con guerra, no es un problema que se aborda endureciendo penas, es un problema inclusive de economía política, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, si le quitamos oxígeno económico al tráfico de drogas, por eso se habla, hay un debate profundo en esto de legalizar, ¿no? Ciertas sustancias para quitarle el poder económico que tiene este delito, se puede ir solucionando, porque este enfoque ya va un siglo, vamos un siglo con este enfoque de endurecer penas, de guerra contra las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace unos días se acabó de publicar un estudio muy interesante en Colombia, ¿sí? De la Universidad de los Andes, donde prácticamente el PIB del narcotráfico triplica al PIB del café. O sea, es una cosa increíble. ¿No? O sea, todo lo que han hecho ahí, glifosato, bases militares gringas, violencia, todo, no da resultado, y más bien sigue bollante el negocio. Es porque no se afecta justamente la economía política del negocio. Eso es lo que hay que abordar, ¿no? Y ya un siglo de este tema. Y por cuestiones políticas, por cuestiones geopolíticas, geoestratégicas, se sigue insistiendo en ese enfoque, ¿no? Y claro, como tú dices, Licenia, va a desbordar las cárceles, ¿no? Porque aquí como te dice, los proletarios del crimen, ¿no? Del narcotráfico, claro, son las mulas, ¿no? Van porque cuestiones también de desempleo que se ha incrementado en el país, caen en eso, ¿no? Y son los que a la larga pagan, ¿no? Y es un negocio que tiene unas redes tan inmensas a nivel internacional. Y la gente se pregunta, por ejemplo, cuando hay estas grandes batidas contra los capos del narcotráfico, siempre caen los capos, entre comillas, latinoamericanos. ¿Y dónde están los capos estadounidenses, por ejemplo? Porque son los que realmente tienen el negocio ahí, porque ahí es donde se vende. Claro, ahí es donde se vende. Mira, y en este estudio que te señalaba, ellos dicen, ¿no? Cuando la cocaína llega a Estados Unidos, se multiplica varias veces. Exacto. O sea, ahí es el grueso del negocio. Ahí está el grueso del negocio, y ahí se lava el dinero. O sea,
los que se benefician de términos financieros y del negocio en sí están en Estados Unidos. Ahí están los paraísos fiscales. Ahí están los duros, los ahí están capos. los verdaderos capos del narcotráfico, ¿no? Porque eso es el estudio que han hecho unos académicos en Colombia, ¿no? Entonces, mira, hay toda una hipocresía en esta cuestión, ¿no? Sí, Hay toda una hipocresía y para mí tiene que ver mucho con la geopolítica, ¿no? Tiene que ver con el pretexto de poder ingerir en nuestros países, porque con ese pretexto se ingiere en nuestros países. Claro, por ejemplo, se instalan bases militares, como en Ecuador, ahora en Galápagos. A pretexto de eso, de la base militar de Galápagos, ¿no es cierto? Y se ingiere, esa es una herramienta geopolítica, ¿no? Pero ya muchos académicos han hecho muchos estudios, ya está recomprobado, además un siglo de ese enfoque, ¿no? Y ya está demostrado el fracaso, entonces sobrevive por un tema geopolítico, básicamente. O sea, las políticas en materia de seguridad que están adoptando actualmente son erradas, a su criterio. Sí, yo creo que el abordaje, como dije, debe ser integral. O sea, la seguridad es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Que tiene muchas variables. Y reformando el COIF o haciendo campañas X durante un tiempo no se resuelve, ¿no? O limitando el ingreso de extranjeros. Sí, también criminalizando la migración. Claro. ¿No? O sea, debe ser una estrategia bien compleja, bien pensada, inclusive como si hablamos de que hay un tema geopolítico, también tiene que ver la política exterior. Entonces, hay varias variables y debe ser una política establecida, consensuada en la sociedad, porque es un tema de largo plazo, no es un tema que debe rebasar incluso las ideologías, ¿sí? ¿No? Porque un criminal no te pregunta si eres de izquierda o eres de derecha para dispararte, ¿no? Es así, o sea, no tiene que ver esto la ideología, tiene que ver simplemente con un valor de la sociedad, un valor primordial que debe establecerse en la sociedad y que poder vivir en paz, poder establecer, trabajar con tranquilidad, ¿no? Que no te asalten, que no te roben, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lastimosamente los políticos no abordan así el problema, ¿no? Se cae mucho en la politiquería y el populismo jurídico, como dije, y se sigue insistiendo en esto y no hay un abordaje realmente serio, pensando en el largo plazo y cumpliendo metas así sistemáticamente, ¿no? Ahora, esta política esta figura del populismo jurídico, me parece a mí muy interesante que se la destaque, porque evidentemente eso es lo que coyunturalmente se hace, ¿no? Se calcula la cercanía de campañas electorales y violento a enviar reformas para que favorezcan determinados grupos, ¿no? Y en este caso se ve, es evidente. Sí, mira, para mí un ejemplo hasta chistoso de populismo jurídico es esto de endurecer las penas al maltrato animal. Exacto. Porque le ponen, si uno maltrata a un animal, hasta ahora ya veo que han puesto hasta 1 año de cárcel. Y va si es que existe la muerte, si es que, ¿no? En el maltrato provocan la muerte del animal. Claro, y cuando lo del trabajo comunitario me parecía más interesante, que se haga trabajo comunitario para las personas que maltratan animales. Pero en otros países sí hay endurecimiento de penas en este sentido, para el maltrato animal. Un poco es estar a la par de otros países donde sí se aplica ese tipo de sanciones para el maltrato animal y concienciar a la gente sobre eso. Pero si vamos por esa, en otros países más bien es todo lo contrario, inclusive en delitos de asesinato, inclusive de seres humanos, ¿sí? O sea, hay otro enfoque, ¿no? Hay cárceles que ya están casi vacías. Claro, en los países nórdicos, por ejemplo. Entonces, Holanda. Hay ejemplos, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es analizar nuestra propia realidad y de acuerdo a nuestra realidad ir viendo cómo vamos abordando todos los problemas de seguridad, ¿no? Yo creo que así. Yo creo que esta medida de endurecer las penas en el caso del maltrato animal tiene que ver con una cuestión también coyuntural. O sea, obviamente. Además está de moda, ¿no? El medio es novista. Congraciarse con los jóvenes, sobre todo, ¿no? Entonces, pero a mí me parecía más interesante que se haga trabajo comunitario, por ejemplo, ¿no? Porque además esto se necesita y además eso educa a la persona que cometió el delito, además, ¿no? Sí. Eso sí es una rehabilitación social de verdad, ¿no? Capaz que si esta persona que maltrata a un animal le metes a la cárcel 1 año, sale más bien maltratador de seres humanos. Claro, pero es que el problema es que esta gente que tiende a maltratar a los animales son potenciales delincuentes, potenciales asesinos,
Porque una persona Pero peor si le metes a la cárcel, digo yo. una persona que llega a esos niveles de extrema violencia, como se ha visto, en los con los animales, es una persona que no está bien, pues, que no está sana. Sí, pero y te digo, la idea es hacer rehabilitación social. ¿Cómo tú rehabilitas a una persona que tiene tal vez esos problemas que tú señalas? Metiéndole a la cárcel con los peores criminales, ahí donde va a aprender otras cosas, o haciéndole rehabilitación, como es trabajo comunitario, ¿no? Enfocado en este asunto, ¿no? Y a través ahí entra el trabajo social, hay un trabajo de psicólogos. O sea, aquí tampoco hay una verdadera rehabilitación social en el país. Entonces, insisto, aunque parezca repetitivo, pero el tratamiento es integral, no apuntar así de manera muy limitada a los problemas, un problema complejo como el tema de la seguridad. Pero el tema, Mario, es que no se da ese salto cualitativo, porque siempre discutimos de esta misma temática y no, seguimos enfrascados en esto que tú acabas de señalar muy bien, en esta figura, ¿no? En esta figura del populismo jurídico que no nos ayuda a avanzar hacia temas mucho más fundamentales, ¿no? Estructurales. Es que no hay verdaderas políticas de Estado. Ahí el problema. Todo es coyuntural en este país, ¿no? Y como dije, llega un gobierno, cambia las cosas, cuando debería haber, en este tema al menos de la seguridad, debería haber un tratamiento de Estado, políticas verdaderas de políticas Estado, públicas de Estado. Que se mantengan independientemente del gobierno que sea de turno. Porque no son problemas que se pueden resolver en 1 año, 2 años, muchas veces, son problemas que se deben resolverse en periodos que sobrepasan el periodo de un gobierno. ¿Sí? Entonces, estas son las políticas que deberían consensuarse en una sociedad, en nuestro país, pero eso lastimosamente no pasa, ¿no? Claro, estamos sujetos siempre al vaivén político, básicamente. Así es. Mario, muchas gracias. No hay de qué. Mario Ramos, que como ustedes conocen, pues es experto en temas de seguridad, ha estado con nosotros en la primera emisión de Punto Noticias. Vamos a hacer la pausa, amigas y amigos, y ya volvemos con más.